Naturalismo genérico. Nociones generales. El punto de partida para la concepción de la ética de la generosidad es el naturalismo genérico, sistema que brinda las bases para la construcción de una ética generativa. Este sistema se sustenta en dos piedras, naturalismo y género, el materialismo. Dentro de esta consideración sobre el naturalismo, el naturalismo, a mi juicio, tal y como yo lo entiendo, es una forma de abordar la filosofía que presupone previamente un cierto realismo y un cierto materialismo. Es decir, se parte de la evidencia de que no sabemos si el mundo existe o no, pero que hay hechos independientes del ser humano. Esa es la tesis realista fundamental. Hay hechos independientes del ser humano que, no obstante, pueden ser conocidos por el ser humano. El materialismo. Dentro de esta consideración sobre el naturalismo, el materialismo concede una primacía a las entidades corpóreas por encima de las eidéticas y psicológicas, pero sobre todo el materialismo está comprometido con el pluralismo, es decir, que hay que la realidad no es un todo unificado. Por tanto, se concibe que la tesis fundamental que yo sostengo es que lo natural existe, pero lo natural no es algo dado, fijo, inamovible, sino que lo natural es aquello que genera nuevas posibilidades, es decir, que va creando nuevos géneros. De esta manera, tenemos un naturalismo no monista, materialista, antirreduccionista y procesualista o antifijista. Esta visión del naturalismo, además de tener su sustrato eidético en el realismo postcontinental y en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, se nutre en buena medida de Spinoza y su natura naturans, una naturaleza que va generando nuevas realidades. Antes de seguir adelante, quiero explicar aquí, o más bien advertir, qué debemos entender por naturaleza naturante y qué por naturaleza naturada, pues estimo que, por cuanto precede, ya consta que por naturaleza naturante debemos entender aquello que es en sí y se concibe por sí, o sea, aquellos atributos de la sustancia que expresan una esencia eterna e infinita. Esto es Dios, en cuanto que es considerado como causa libre. Por naturaleza naturada, en cambio, entiendo todo lo que se sigue de la necesidad de la naturaleza de Dios, o sea, de cada uno de los atributos de Dios. Esto es, todos los modos de los atributos de Dios, en cuanto que son considerados como cosas que son en Dios, y no pueden ni ser concebidos sin Dios. Así, tenemos una entidad generadora, o naturaleza naturante, y una entidad que lleva dentro de sí esos elementos generados, o naturaleza naturada, por lo que se descubre la necesidad de la pervivencia de los atributos de la naturaleza en su creación. Esto es, al generar una nueva entidad, la naturaleza deja una impronta imborrable dentro de ella, la cual se transmite a todo lo que provenga de esa nueva entidad generada. Esta serie de hechos nos impide pensarla fuera de las reglas y contextos de la naturaleza creadora. Toda nueva entidad sigue una serie de reglas para su creación y desarrollo, lo que le permite portar esa impronta del creador. De esta manera se vuelve importante definir y comprender lo que el naturalismo genérico entiende por género. El género se define como una idea filosófica que atraviesa diversos campos, tanto los artísticos como los relacionados con el feminismo, como por supuesto los géneros y las especies de la biología de Porfirio, de Aristóteles, y que luego se hereda de alguna forma también en Darwin. Estos géneros, sin importar su área de procedencia, poseen tres características esenciales que permiten la generación de nuevos géneros: iterabilidad, o mantenimiento y preservación en el ser; normatividad, o mantener el orden, la creación y la reproducción; e historicidad, su definición por razones temporales o históricas. Así, mi tesis es que el mundo está constituido por géneros, pero esos géneros a su vez han sido generados. Estas dos ideas son las que dan sustento al sistema de Ernesto Castro y que dan vida a la consideración que tiene sobre la ética, una ética basada en la generosidad como piedra angular de la actitud ética en el ser humano. Ética de la generosidad. Todas las sociedades, sin necesidad de la intervención de los filósofos, poseen una serie de códigos normativos de la conducta, moral y ética,
Hay indicios de la asociación de un valor específico a una conducta específica. En este punto se vuelve muy importante la distinción entre moral, como conductas colectivas, y ética como conducta individual, las cuales convergen en un ciclo de retroalimentación, pues somos seres individuales diluidos dentro de una sociedad. La existencia de una alimenta y presupone la existencia de la otra, por lo cual la ética de la generosidad trata sobre los casos límites de la conducta individual, por esta relación ineludible y necesaria entre moral y ética. Es decir, por un lado tenemos, como no es posible vivir totalmente aislado o totalmente fundido en sociedad, porque somos seres sociales, pero no eusociales, no somos seres eusociales donde nuestra identidad quede fundida con el todo, pues siempre hay una tensión constante entre la ética y la moral, entre lo que demanda el conjunto de prácticas colectivas en las que nos encuadramos y las virtudes de somos individuos que no vivimos aisladamente de manera como Robinsones. Toda ética tiene siempre una dimensión individual y luego colectiva. En este doble plano se desarrolla la actividad y reflexión ética, la apertura de puentes entre la individualidad y la colectividad para hacer que las actitudes valiosas se manifiesten en la vida humana. Es necesario mostrar esas actitudes, ejemplificarlas, y ese es un detalle muy importante que destaca Ernesto Castro, el hecho de que no existen los valores morales antes de que se pongan en práctica, sino que es al revés. La puesta en práctica de un determinado valor justifica, propicia y o descubre la existencia de ese valor moral específico para todos los individuos. No existen los valores morales antes de los ejemplos morales. Es decir, son las conductas virtuosas de individuos concretos que crean determinados cánones de ejemplaridad los que a posteriori crean las reglas. Más o menos lo están entendiendo. Las reglas, a diferencia de lo que pensaba la deontología, no están a priori. Las reglas y las normas y los principios no están dados in illo tempore en unas tablas traídas de la zarza ardiente, sino que las reglas surgen a posteriori por las determinadas conductas que nos impresionan y se nos presentan como modélicas y como dignas de ser imitadas. En este apartado axiológico, considerando la relación entre las disciplinas de la moral y la ética, junto con la necesidad de una conducta ejemplar que descubra nuevas actitudes valiosas por sí mismas, se erige la siguiente pregunta: ¿cuál es el valor que permite la relación entre la moral y la ética? En este caso es la generosidad, pues ella permite el nacimiento de puentes que brindan la oportunidad para saltar del yo al otro. Entonces, de alguna forma las teorías de la virtud, las que más me interesan a mí, por ejemplo la de Linda Zagzebski, son teorías de la virtud que tienen esta tesis interesante. Antes de que surjan las reglas, hay determinados tipos de conducta, que yo llamaría generosas, que producen nuevos valores o incorporan nuevos sujetos a la consideración moral. Queda bastante claro que la virtud es la piedra fundamental para esta teoría, y no solo la virtud a secas, sino la virtud de la generosidad. Dentro de un ambiente propicio para la generación, imprime en los individuos una forma nueva de actuar que ellos cargan en sí y reproducen en el tiempo. Es decir, para mí, la ética tiene que ver principalmente con la virtud. Cuando yo hablo de la generosidad, de una ética de la generosidad, entiendo que la ética tiene que analizar principalmente cuáles son las virtudes que están funcionando y que permiten el desarrollo moral. No voy a entrar en valoraciones de si esos desarrollos son generativos o degenerativos, pero lo que permite que nuestras morales vayan evolucionando son los actos de generosidad. Estos actos morales quedan caracterizados por ser, que ya voy anticipando la tesis, son actos en los que se producen nuevos valores, o bien crean nuevos valores o bien incorporan nuevos sujetos de consideración moral, ¿no? Los actos morales se ven completamente supeditados a las condiciones de la natura naturante, previamente descritas, para construir entidades naturadas que puedan engendrar esta nueva impronta ética, con la finalidad de continuar la reproducción del cuerpo social, ya sea afinando sus valores o creando nuevos. A partir de este proceso se evita caer en un estancamiento moral que destruya por completo a la sociedad y sus individuos. Y aquí las virtudes con su aplicación social funcionan como géneros, en el sentido de que igual que garantizan la reproducción del cuerpo social. Este es el asunto. Hay determinadas virtudes que no son virtuosas en realidad, porque no aseguran esa reproducción a futuro. Y así se ve que
igual que hay una serie de universales antropológicos como la prohibición del incesto, que tienen su fundamento, que luego se ha descubierto a posteriori, mucho después de que se pusieran esa serie de normas, que tiene un fundamento biológico, porque puede haber una degeneración del pool genético. Hay también una serie de virtudes que con diversos nombres y con quizás determinados eclipses se han ido manteniendo a lo largo de la historia. Y principalmente yo les señalaría las 4 virtudes cardinales y las 3 teologales. Esto no quita, ojo, que en determinadas épocas y en determinados contextos no surjan contravalores, pero estos contravalores siempre surgirán como valores productores de otros campos. Los valores poseen esas 3 características anteriormente mencionadas de los géneros: iterabilidad, normatividad e historicidad. A partir de esas 3 características se desarrollan actitudes que permiten la generación, regeneración y perpetuación de conductas humanas, que después de verlas en acción consideramos altamente necesarias para la constitución actitudinal del ser humano. De esta manera se considera que la generosidad amplía los sujetos éticos y los objetivos éticos dentro de la sociedad. Es visible el por qué se amplían los objetos éticos, pero la cuestión de los sujetos resulta abstracta, quedando explicitada solamente al contraponer el valor de la generosidad al valor de la solidaridad. Es solamente por medio de la generosidad que se expande la comunidad de individuos para reconocer y abrigar a personas extrañas a la misma. La generosidad no es lo mismo que la solidaridad. La solidaridad es un estado objetivo de comunidad de intereses. Ser solidario es estar soldado con otro individuo, de tal forma que si tocan a una, nos tocan a todas. La idea es que el conjunto de las mujeres pues tiene una serie de comunidades de intereses comunes, como si fuera un lobby, y efectivamente la violentación de una de ellas es como una violentación de todas las demás. Bien, la solidaridad es un estado objetivo, un estado objetivo de intereses que se puede afirmar o negar. Frente a eso, la generosidad lo que hace es tender puentes entre comunidades de intereses diversas. Esa es la característica que tiene la generosidad. A través de esta consideración filosófica, se describen diferencias esenciales de estos 2 valores, junto a la propuesta del funcionamiento ético de la generosidad, siendo considerada como la virtud productiva por excelencia. Es por medio de esta actitud que se permite el reconocimiento del otro para abrigarlo bajo los hábitos de la comunidad generosa. Hay un ejercicio de expansión de la comunidad hacia el exterior, más que un ejercicio interno como el exigido por la solidaridad. Así, la solidaridad es un egoísmo expandido, es un egoísmo colectivo frente a la generosidad, que es el acto creador del altruismo. Por tanto, aquella persona generosa logra descubrir en el otro algo que le hace actuar propositivamente para el extraño. Se brinda así. El don de brindarse así crea un vínculo de amistad que antes era inexistente. Primero existe el reconocimiento del otro de su condición humana, cargada de derechos y obligaciones, para después ponerse en su lugar. Sin el acto de la generosidad es imposible alcanzar esa dinámica expansiva. Como definiciones de la generosidad, Ernesto Castro considera sumamente esenciales las brindadas por Descartes y Spinoza, de las cuales él toma diversos puntos para nutrir su concepto de la generosidad. Descartes describe a este valor de la siguiente forma: de este modo, creo que la verdadera generosidad, que hace que un hombre se estime hasta el más alto grado en que puede legítimamente estimarse, consiste únicamente, por un lado, en que conoce que nada le pertenece de verdad, salvo esa libre disposición de sus voliciones, y que nada hay por lo que deba ser alabado o censurado, salvo porque la utilice bien o mal, y por otro lado, en que se siente en sí mismo una resolución firme y constante de utilizarla bien. Es de no carecer jamás de la voluntad de emprender o ejecutar todas las cosas que juzgará menores, lo cual es seguir perfectamente la virtud. Se concibe a la generosidad como uno de los valores que más deben estimarse en una persona, pues es el valor que más ostentosamente lo corona. Le brinda al ser humano un conocimiento esencial sobre las condiciones vitales. A partir de ese descubrimiento se produce un seguimiento del camino virtuoso, porque aquel que se precie de ser generoso tiene la costumbre de ser humilde, de pensar y apreciar al otro por considerarlo igual de libre y capaz de obrar bien. A su vez, el generoso se ve inclinado naturalmente a lanzarse a empresas muy grandes,
limitándose únicamente por el autoconocimiento de las capacidades de acción que el generoso tiene de sí. Se considera también que son corteses, afables y serviciales con los demás, porque en ese conocimiento adquirido les ha nacido la sabiduría del control de sus pasiones. A su vez, esto se une a las consideraciones vertidas por Spinoza en cuanto a la generosidad. Por generosidad, en cambio, entiendo el deseo por el que cada uno se esfuerza, en virtud del solo dictamen de la razón, en ayudar a los demás hombres y unirlos a sí mismo por la amistad. De ahí que las acciones que solo buscan la utilidad de la gente, las refiero a la firmeza del ánimo, y las que buscan también la utilidad del otro, las refiero a la generosidad. Por último, el sustrato estoico de donde se nutren estas definiciones es bastante claro, debido al papel importantísimo que tiene la conciencia del yo y su uso valioso de la razón. Ernesto Castro afirma que la posición más grande es sobre sí mismo. El principal dominio que posee el ser es el dominio de sí, noción que tiene total resonancia con los postulados estoicos, los cuales sabemos tuvieron influencia en la filosofía de Spinoza. Séneca, en su libro De la vida bienaventurada, brinda los elementos constitucionales de lo que sería el hombre generoso para estos dos filósofos, porque como guía ha de servirnos la naturaleza, a la que observa y consulta la razón. Por consiguiente, ser feliz es lo mismo que vivir conforme a la naturaleza, sea el hombre incorruptible, y no se deje superar por las cosas externas, admire tan solo a sí mismo, confíe en su ánimo y esté preparado para lo bueno y lo malo. Construya su propia vida. De sobra se entiende, aunque yo no la añada, que tal varón ha de ser concertado y ordenado y en todo cuanto haga magnánimo y cortés, que la razón incitada por los sentidos busque las cosas externas, pero que vuelva después a sí misma. Todos esos rasgos quedan concatenados para componer el ideal del sujeto generoso, en donde se encierra primordialmente la capacidad de controlarse a sí mismo para luego dirigirse en un camino natural, virtuoso. A partir de esta actitud es que se gestan los actos de generosidad. Solo por medio de la magnanimidad se permite el brindarse como un regalo para los demás, abriendo los puentes de la amistad entre grupos e individuos diversos. La capacidad de unir a los individuos resulta sumamente relevante, pues es un rasgo que se traspasa directamente a la teoría de Castro. Las consideraciones brindadas por Descartes se conjuntan con todo lo anterior en perfecta armonía. La sabiduría y el control de las pasiones que se descubren por medio de la generosidad en el ser humano se relacionan perfectamente con el dictamen de la razón que sigue el generoso espinociano y el sabio estoico, añadiéndose además ese factor de unificación humana que lleva a cabo en él. En definitiva, es una virtud que tiende a la utilidad del otro, que busca atender y o procurar a los demás. Quien es generoso no puede sino seguir el camino de la naturaleza, el camino de la virtud. Esta ampliación de la comunidad permite el desarrollo del segundo estadio de la generosidad. Igual que en la genialidad, en el campo estético, el genio lo que hace es crear una obra que a posteriori crea un género, la generosidad se reifica y se convierte y se integra y crea un nuevo campo de sentido moral, podríamos decir, por medio de la ética del don. Es a partir de la generosidad que los valores se crean o se regeneran a través de esa persona generosa, que logra incluir a personas fuera de su comunidad en ella, a través de tender puentes entre ambos, o con palabras de Spinoza, por medio de la amistad. El don, el regalo, es una segunda etapa rutinizadora de las nuevas actitudes con las que se reproduce el cuerpo social. Es un ciclo de alimentación y retroalimentación del que depende la ética para poder pervivir dentro de los individuos.